¿Quién soy? Estuvimos hablando acerca de que fuimos creados por Dios. Estuvimos en Génesis. No me quiero ir a leerles todo, simplemente vamos a dar un pequeño repaso de los temas anteriores, porque si me pongo a explicarles todo nos van a dar aquí las 12 de la noche y quiero ir rápido. Así que por los próximos 20 minutos, 30 minutos, yo quiero que verdaderamente se preste toda la atención. Dile al que está a tu lado, si te duermes te pellizco y te cacheteo y lo hago con gusto. Así que no lo hagas, dile. ¿Quiénes somos? Dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó en ese punto cuando la Biblia dice que todo lo que Dios crea, lo crea perfecto, lo hace perfecto? ¿Qué pasó en ese punto donde dice y Dios creó los cielos y la tierra, punto, y la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cómo puede Dios haber creado la tierra y estar la tierra desordenada y vacía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese punto exactamente que desordenó y hizo que la tierra estuviera vacía? Hay muchas teorías que hablan de que en ese punto es el punto donde Satanás cayó a la tierra y trajo desorden y trajo caos. Dice la Biblia que había caos, que las tinieblas cubrían la faz de la tierra y que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra. Entonces Dios tuvo ideas creativas. Dios, dice la Biblia, y creó Dios el día y la noche, los separó. Dice la Biblia que separó, que creó lumbreras. Dios siendo creativo, Dios viendo una necesidad, un caos. Cada vez que Dios ve un caos, usa su creatividad. Dile al que está a tu lado, usa su creatividad. Cada vez que tú tengas un problema, cada vez que tú tengas una circunstancia difícil, en lugar de querer salir corriendo, usa tu creatividad. Dile al que está a tu lado, usa tu creatividad. Dios tuvo una circunstancia, Dios tuvo una situación y no salió corriendo. Dios dijo, tengo que usar mi creatividad. Entonces a Dios se le ocurrió, bueno, hay caos, hay desorden, hay tinieblas, entonces necesita haber luz. Creó lumbreras, creó el sol, creó la luna, separó los cielos y las aguas, dice la Biblia, creó la expansión de las aguas. Dios se puso creativo en los próximos días, en los días que pasaron. Y luego se encontró con algo. No había quien dirigiera, quien sojuzgara la tierra. Creó la tierra, la llenó de animales. Creó los mares, pero los mares estaban vacíos. Y cada vez que Dios ve vacío algo, es para llenarlo. Dile al que está a tu lado, cada vez que Dios ve vacío algo, es para llenarlo. Así que prepárate porque Dios va a llenar a reventar este auditorio. Prepárate porque si tu cartera está vacía, prepárate porque Dios la va a llenar a reventar. Prepárate porque cuando Dios ve vacío algo lo tiene que llenar. Dios vio vacío los mares y los llenó de peces. Dios vio vacíos los cielos y los llenó de aves. Dios vio vacía la tierra y la llenó de animales. Pero luego dijo, necesito que alguien dirija la tierra, necesito que alguien la sojuzgue. Y fue cuando Dios se le ocurrió la mejor idea creativa. Dile al que está a tu lado, la mejor idea creativa. Creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y ahí respondemos la primera pregunta, la más importante: ¿quién soy? Soy la idea creativa más grande que Dios pudo haber tenido. Provengo de un creador. El creador me creó y dice la Biblia, los hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Tenemos la misma naturaleza de Dios de creatividad. Somos creados por un creador. La naturaleza de creatividad de Dios vino implantada en nuestro ADN. Dile al que está a tu lado, yo soy creativo por naturaleza. Es más, no hay nadie más creativo que el mexicano. Si no, ve a Tepito, ve a Chetumalito y tú vas a darte cuenta cómo el mexicano tiene una creatividad por naturaleza. En México hay creatividad. El problema no es la creatividad, el problema es quién dirige tu creatividad. ¿Hacia dónde se va dirigida tu creatividad? Dile al que está a tu lado, toda idea creativa proviene de Dios. Pastora, pero y entonces las canciones del mundo, ¿cómo pudieron hacer canciones tan bellas? Porque toda música, no hay sonido. El diablo, la Biblia nunca dice, y el diablo vino para crear, para matar y para destruir, ¿verdad que no?
Hay mucha gente que dice que el diablo es un imitador. ¿Dónde dice la Biblia que el diablo vino para imitar, para matar y para destruir? ¿Verdad que no? ¿Qué dice la Biblia? El diablo vino para robar, para matar y para destruir. ¿Qué nos roba? Nos roba nuestra autoridad, nos roba nuestras ideas creativas. Todas esas canciones hermosas que tú escuchas en el mundo, porque no vamos, ¿para qué más? Que la verdad hay canciones hermosas en el mundo. Todas provienen de un creador. Todo sonido proviene de un creador. Toda idea creativa que tú has tenido en tu vida proviene de una naturaleza, y esa naturaleza es una naturaleza divina. Pero cuando nosotros hemos cedido nuestra autoridad al diablo, y eso ya lo expliqué en la serie pasada de la cruz acerca de la autoridad, cuando nosotros cedemos nuestra autoridad a Satanás, nos volvemos esclavos del pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? No dar en el blanco. Pecado no es lo que nosotros conocemos por maldad hoy en día. Pecado es no dar en el blanco. Cuando tú y yo le cedemos nuestra autoridad a Satanás, Satanás controla hacia dónde se va dirigida nuestro propósito, nuestras ideas creativas, hacia dónde van dirigidas. Porque toda idea creativa que tú tienes, toda idea creativa que nace de ti, fueron puestas en ti como un vientre de ideas creativas para poder llegar a tu propósito, al propósito por el cual tú fuiste puesto en esta tierra. Satanás está encargado de robarte todas esas ideas creativas para usarlas a otros fines. Y ahí es donde te encuentras que el hombre nunca deja de crear. Somos creativos por naturaleza. Si no, ¿de dónde te sacaste que tu primo, hermano, se le murió el abuelito y tienes que ir al funeral? Cuando tienes que engañar a alguien, ya se murieron todos los abuelitos de tus compañeros. ¿Sí? Le decías a tu mamá, mamá, es que tengo que ir al funeral, y te inventabas un cuento de esos que jamás en tu vida supiste de dónde te salieron. Ideas creativas. Y tú dices, entonces esa idea creativa vino del diablo. Ninguna idea creativa viene del diablo. A lo mejor ibas a ser un escritor de guiones para Jesucristo. Un escritor de guiones redimido para Jesús. Mientras tanto, sigues siendo esclavo del pecado. ¿Hacia dónde están yendo dirigidas tus ideas creativas? ¿A engañar a tus compañeros? ¿A engañar a tu mamá? ¿A engañar a tu papá? ¿A engañar a los que amas? ¿A engañar a la gente que es importante para ti? ¿O están yendo para darle en el blanco, para dar a tu propósito? Tú sabes algo, yo era una muchacha que todo el tiempo estaba deprimida, que todo el tiempo vivía sin saber, sin propósito. Cuando encontré el propósito en mi vida, todo el sentido de mi vida cambió. Dile al que está a tu lado, yo necesito encontrar el propósito en mí. ¿Sabías que hay canciones que están dentro de ti que necesitan ser escritas? Hay libros que están dentro de ti que necesitan ser escritos. Por el amor de Dios, empieza a usar tu creatividad. Tú eres un ser creativo, y todas esas ideas que Dios puso en tu interior son para que camines en tu propósito. Si tú tal vez te sientes hoy frustrado, fracasado, que no estás dando en el blanco, que no hay nada para qué luchar, para qué seguir viviendo, es porque no estás caminando en tu propósito. El propósito trae pasión, el propósito te enciende. El propósito es más, todos aquellos que están jugando en el Pokémon perdiendo el tiempo, te lo apuesto, no conocen su propósito, porque si conocieras tu propósito, con trabajo y tengo tiempo para darle un beso, mi amor, ya llegué, mi amor, ya me voy, mi amor. Y de verdad que hoy que lo vi dije, me quiero quedar con él, pero no, tengo un propósito que cumplir en esta tierra. Cuando tú tienes un propósito, no hay tiempo que perder. Tú sabes que tu tiempo vale oro, porque no sabes cuánto tiempo te quede para cumplir tu propósito. Dile al que está a tu lado, necesito cumplir mi propósito. Entonces, partiendo del punto de saber quién soy la mejor idea creativa, provengo de un creador, soy un vientre de ideas creativas. Tú vas a tener ideas creativas por naturaleza, y el problema de tus ideas es a quién se las cedes, a quién le estás cediendo la autoridad de ellas. Por eso, ¿hacia dónde las estás usando? ¿Hacia dónde las estás usando? La religión siempre va a ir en contra de las ideas creativas. Esa música no es de Dios, ahora el diablo es creador. Esa música es del diablo, entonces ahora le diste poder a Satanás. El diablo es creador, el diablo no es creador de nada, por el amor de Dios. El que es creador es Dios, es el único creador del universo.
El diablo es un ladrón que le ha robado a la iglesia lo que le pertenece y la religiosidad se lo ha entregado en las manos. Dejemos la religiosidad. ¿Sabes cómo estamos? Estamos con una piedra de la época de los cavernícolas tratando de cortar una pierna de cochinita. Dejemos la mentalidad retrógrada allá arriba, allá, afuera de la iglesia. Esta casa va a usar su creatividad. Esta casa va a usar su creatividad porque toda idea creativa proviene de Dios. Toda idea creativa. Hay muchas iglesias que están predicando el mismo sermón de hace 20 años en la iglesia y dejaron de usar la idea creativa porque no están hablando. Cuando tú no tienes una idea creativa continuamente renovada, vas a ser una idea del ayer, una idea, ¿cómo se llama? Obsoleta. Tú tienes que estar continuamente yendo a la presencia de Dios. Señor, ¿qué nuevo hay? Señor, ¿hacia dónde se dirige esta idea? Es más, si tú tienes un negocio, no te puedes quedar. A lo mejor al principio fue una buena idea. Te aseguro que una piedra hace 20,000 años fue la mejor idea que se le pudo haber ocurrido al hombre. Pero hace 20,000 años fue la mejor idea a lo mejor al poner ese negocio que pudiste haber tenido. Pero hoy puede ser una idea obsoleta. Tienes que ir a la presencia de Dios todos los días para que todos los días te diga: ahora métele sierritas a la piedra, ahora límala más y vuélvela más delgadita, ahora le pones un mango, ahora le pones motor, ahora que ella se maneje solita, ¿no? O sea, nosotros continuamente tenemos que estarnos renovando, porque si nuestra idea que pudo haber sido buena para este tiempo la dejamos, tiende a ser obsoleta en unos años. Hay ideas que vinieron a la iglesia y fueron maravillosas en su tiempo, pero hoy en día son obsoletas. Tú sabes que la música, que esos cánticos que cantan en las iglesias, por ejemplo la de ¿cuáles son los cantitos estos? Cuando allá se pase lista y todos esos cantitos del año de la canica, que cantan los religiosos, que critican la música del día de hoy. ¿Sabías que esas músicas, esas canciones, las agarraron de una cantina? Agarraron el sonidito de una cantina, de las cantinas, y las trasladaron a la iglesia y les pusieron letra de la iglesia. Y hoy los religiosos la cantan. Cuando allá se pase lista. Mundanos aquellos que están bailando la música del día de hoy. Pues están bailando la música de cantinas del año de la canica. Y la ven como santidad. La religión te hace ver lo nuevo como pecado. Dile al que está a tu lado: necesito la idea creativa. Entendiendo que soy alguien creado por Dios, que soy la mejor idea creativa que Dios pudo haber tenido. Ahora, ¿de dónde soy? Provengo de un reino de Dios. Dice la Biblia que Dios los creó y los injertó en un Edén. Los injertó en un Edén. Ese Edén simboliza la atmósfera del reino de Dios. Es como la embajada del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Tú sabes que en donde está la embajada de Estados Unidos no podemos entrar. Por más guerra que haya, nadie puede invadir la embajada de Estados Unidos porque es territorio de Estados Unidos de América. Y si tú te metes en esa embajada, te metiste con Estados Unidos de América y entonces se desata una guerra en tu país por haberte metido en un territorio que no es tuyo, aunque esa embajada esté en México. Lo mismo pasa con el reino de los cielos. El reino de los cielos, el territorio del reino de los cielos, la atmósfera del reino de los cielos era el Edén, el territorio que Dios había conquistado en la tierra, y que el reino de los cielos era su corona. Dios injertó al hombre en el reino de los cielos, lo injertó en el Edén y le dijo: ahora sojuzga y gobierna, lábralo, multiplícalo. ¿Por qué? Porque nosotros provenimos de un creador que es un rey, y ese rey tiene un reino, gobierna a través de un reino, y nosotros fuimos criaturas creados por Dios que Él puso en ese Edén,
en esa atmósfera. Esa atmósfera simboliza nuestra provisión, esa atmósfera simboliza nuestro propósito, esa atmósfera simboliza todo lo que tú y yo necesitamos. Ahora, cuando el hombre peca, se sale de esa atmósfera, se sale de la provisión de Dios, se sale de todo lo que Dios quiera darte y andamos perdidos en el mundo. Con el sudor de tu frente trabajarás, con dolor darás a luz a tus hijos, serás, tú, dice, esclavo, literalmente, trabajando. Hay mucha gente que yo veo que trabaja de día y de noche y con trabajo llevan el pan a su casa. Eso es tremendo. De verdad, están en el sol trabajando fuertemente y con trabajo pueden llevar algo de sustento a su casa. Y tú dices, ¿cómo es posible que pase eso? ¿Dónde está Dios si hay niños muriéndose de hambre? ¿Dónde está Dios si hay guerras? ¿Dónde está Dios y esos niños están perdiéndose en el mundo? ¿Dónde está Dios? Si hubiera un Dios, no habría tanta maldad, no habría tanta pobreza. Si hubiera un Dios, no me estaría muriendo de hambre, mis hijos no se estarían muriendo de hambre. ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Te digo que Dios es tan real. Dice la Biblia, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Me pregunto, ¿hay justicia en la vida de esos padres que sus hijos están mendigando el pan? ¿Hay justicia? Dice la Biblia que Dios visita la maldad de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. La pregunta es, si mis hijos están mendigando el pan, si mis hijos están teniendo necesidades, ¿hay justicia en mi vida? ¿Hay justicia en mi vida? Porque dice la Biblia, no he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. ¿Verdaderamente yo estoy en la atmósfera de provisión de Dios? ¿O dejé de ser un justo y estoy en la atmósfera de maldición? Hay dos atmósferas, la atmósfera del reino y la atmósfera de maldición. En la atmósfera del reino encontramos la fuente de la provisión en todas las áreas. La Biblia la describe que de ahí salían ríos de oro, de ónix. La provisión, dice que habían árboles de frutas por todos lados donde el hombre podía comer. Salió a labrar la tierra con el sudor de su frente. Dos atmósferas, la atmósfera del reino y la atmósfera de la maldición. ¿En qué atmósfera estamos caminando hoy? Es más, yo quiero que te pongas a pensar, ¿en qué atmósfera está tu casa? ¿En qué atmósfera te encuentras tú? Deja de pensar en el hermano. ¿En qué atmósfera te encuentras tú, joven, hoy? ¿En qué atmósfera se encuentra tu familia? ¿En qué atmósfera vives diariamente? ¿Atmósfera de maldición o una atmósfera de provisión? Soy la mejor idea creativa de Dios. Provengo de un reino. Ahora, pastora, ¿a dónde voy? Porque ya sé de dónde vengo. Ya sé quién soy. Pero ¿cómo le hago para saber a dónde voy? Para saber a dónde vas, primero tienes que saber cómo regresas al lugar de donde fuiste creado. Quiero que vayas conmigo a la Biblia, al libro de Juan. ¿Cuántos están aquí? Dile al que está a tu lado, hoy voy a aprender, estoy aprendiendo, estoy poniendo fundamentos en ti. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dile al que está a tu lado, el unigénito Hijo de Dios. Fuimos creados por Dios. Jesús vino a esta tierra, pagó por nuestros pecados, porque Dios nos amó. Dile al que está a tu lado, Dios me amó.
Y Dios me amó tanto que envió a su único hijo a la tierra a morir por mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es en esta tierra. Dile al que está a tu lado, la vida eterna es en esta tierra. La vida eterna simboliza el reino de los cielos. La vida eterna simboliza la atmósfera del reino de los cielos, la atmósfera de provisión en donde Dios nos quiere injertar. Y dice la Biblia, tanto amé al mundo, los amé, que envié a mi hijo para injertarlos de nuevo en la vida eterna, para injertarlos de nuevo en el Edén. Dice, y todo aquel que en él crea no se va a perder, va a tener vida eterna. Yo me pregunto en este lugar, ¿cuántos creen? Si tú creyeras, tu amén hubiera sido diferente. Te pregunto de nuevo, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? Porque Dios envió a su único hijo para que tú creyeras y de nuevo te injertaras en el reino de los cielos. Y dice la Biblia, vine a buscar lo que se había perdido. Eran criaturas creados por Dios, pero mi hijo murió para que dejaran de ser criaturas y se volvieran hijos míos. Dice la Biblia, Juan capítulo 1 versículo 12. Dice, ¿dónde estamos? Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Somos creados por Dios, la mejor idea creativa que Dios tuvo. Provenimos de un reino, pero con Cristo ahora somos hijos de Dios. Dile al que está a tu lado, yo soy un hijo de Dios. Con creatividad para volver a ser injertado. Jesús pagó un precio para que dejáramos de ser creados por Dios y nos volviéramos a hijos de Dios y volviéramos a ser injertados en el reino de los cielos. Ahora te tengo una noticia. Tú vas a ser injertado en el reino de los cielos. Escúchame bien, porque esto, para todo aquel que lo entienda, esto va a ser una bomba. Nosotros fuimos injertados en el Edén. El hombre fue injertado en el Edén, pero no era hijo, era una criatura. Y aún así tenía derecho a provisión. Aún así le dijo, de todo esto podías comer, puedes comer. Todo lo creé para que tú comas, para que tengas sustento, para que tengas provisión. Y era criatura. Ahora con Cristo ya soy una criatura vuelta hija de Dios. Ahora me va a injertar, no como peona. Ya no voy a ser una peona en el reino de los cielos. No voy a ser un siervo en el reino de los cielos. Ahora soy injertada en el reino de los cielos como una hija de Dios. Soy una hija de Dios, injertada en el reino de mi Padre. Tu Padre, mi Padre, es el Rey del reino de los cielos. Tú y yo somos sus hijos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué hace un hijo cuando está en los negocios de su padre? Dile al que está a tu lado, ¿sabes qué hace un hijo en los negocios de su padre? Se entrena, se equipa, trabaja, le sirve. ¿Sabes por qué? Porque sabe que un día va a heredar. ¿Sabes por qué sirves en el reino de Dios? ¿Sabes por qué honras el reino de Dios? ¿Sabes por qué trabajas en el reino de Dios? Porque un día va a ser tu herencia. Yo no sé cuántos entendieron esta palabra. El reino de los cielos es nuestra herencia. Por eso dice la Biblia, encárgate de mi reino y yo me encargo de tus añadiduras. Hijo, ¿qué estás buscando en otro trabajo? ¿Qué estás buscando en otra empresa? Si yo soy el dueño del oro y la plata. Encárgate de mi reino. Encárgate de que mi reino crezca, de que mi reino se ensanche, porque es tu herencia. Es la herencia de tus hijos, la herencia de los hijos de tus hijos, por cuanto tú eres mi hijo. El problema está que nosotros trabajamos en el reino de los cielos como peones, como asalariados, no como hijos. Y no tenemos la revelación y el entendimiento de que tú y yo somos sus hijos. Por eso un hijo trabaja con el sudor de su frente, porque tú sabes que es tuyo, lo que es de tu papá es tuyo.
trabajas, encárgate de mi reino, dijo el Señor. Y yo me encargo de tus añadiduras. Nos hemos encargado de las añadiduras. Y dice la Biblia, hipócritas, si las aves, que no son más que creados por Dios, criaturas, tienen que comer todos los días, y las flores del campo tienen, dice, ni Salomón con todo su dinero se pudo vestir como las flores. ¿Por qué te afanas de qué habéis de comer el día de mañana? ¿Por qué te afanas de qué te habéis de vestir? Encárgate primeramente de mi reino y yo me encargo de tus añadiduras. El problema, iglesia, es que nos encargamos de todas las añadiduras y nos olvidamos del reino de los cielos. Te encargas, es que mentor, no pude hacer la casa de paz, tengo problemas en mi casa, tengo situaciones difíciles, no tuve dinero y tienes muchas añadiduras de pretexto. Y entonces por eso vas a seguir teniendo añadiduras. Por eso hay escasez, por eso hay circunstancias difíciles y vas a seguir teniendo añadiduras porque estás enfocado en las añadiduras y te olvidaste del reino. Y Dios dice, si yo soy tu padre, ¿por qué rayos estás trabajando en la empresa de mi peor enemigo? Si yo soy tu padre, si yo soy el que te engendró, dice la Biblia, les leí el versículo, engendrados. Si yo soy tu padre, ¿por qué dejaste de trabajar en mi reino? Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar, porque soy heredero del reino de Dios. Jesús lo entendió, por eso dio su vida por el reino de Dios. Cuando tú entiendes que es tu herencia, que no hay otra cosa, a lo mejor tu papá natural no te dejó una casa, no te dejó una herencia. A lo mejor y tú te sientes, yo veo que todos otros heredaron y yo no voy a heredar nada. Te tengo una buena noticia. Dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo siempre voy a estar ahí para recogerte. ¿Qué más herencia quieres? Que tengo por herencia el reino de los cielos para aquellos que verdaderamente son mis hijos. ¿Cómo crees si no he dejado desamparados a los pájaros y no he dejado desamparadas a las flores, que te voy a dejar desamparado a ti? Que eres mi hijo, que te he visto servir en mi casa, que te he visto dar tu vida, que te he visto dejar tu sudor, el sudor de tu frente, que las ha visto llorar, que las ha visto no dormir, que las ha visto pelear para poder venir a servir aquí a su casa. Dios no es ciego, Dios no es ciego para no ver tu servicio. Dios no es ciego para no ver lo que has dejado por su reino. Pero Dios dice, necesito que maduren, necesito que pasen por el proceso, necesito que sean procesados para que lleguen a la madurez donde puedan recibir mi herencia. Dile al que está a tu lado, necesito ser maduro. Todo es por propósito, iglesia. Pastora, ¿a dónde voy? Voy a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El reino de Dios. El reino, ensancharlo. Dile al que está a tu lado, vamos a leer la escritura. Di conmigo, propósito. Propósito es la razón original por la cual fuiste creado. Propósito es la razón de ser de todo. Todo animal, toda flor, todo, su apariencia es por propósito. Tus dones son por propósito. Tus gustos son por propósito. Tus disgustos son por propósito. Tus padres son por propósito. Tus dones, tus talentos, tu apariencia física. No estás en esta tierra porque dos personas se les pegó la chiripiolca y tuvieron un acostón. Estás en esta tierra porque hay un propósito divino que Dios te puso en esta tierra. Yo no sé si me entendieron. Estás en esta tierra por un propósito divino. Y Dios a lo mejor y necesitaba un morenito en esta tierra. Y dijo, pues entonces voy a tener que juntar a dos morenitos para que salga el morenito que yo necesitaba. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios tiene un propósito para ti. Todo es por propósito.
tú quieres entender cuánta gente hay buscando cuál es el propósito de Dios. Te la voy a poner fácil. El propósito de Dios es ensanchar el reino de Dios. Ahora, hay llamados a ser pastores, hay llamados a ser evangelistas, hay llamados a ser adoradores, hay llamados a ser empresarios, hombres de negocio. Si tu mentalidad no es ensanchar el reino de Dios con tu llamado, estás fuera de tu propósito. Todo llamado que Dios dio en la tierra es para una cosa: para ensanchar el reino de Dios en la tierra, para que el reino de los cielos se ensanche. Y dice la Biblia, quiero que vengas conmigo rápidamente, Isaías. ¿Cuántos están aquí hoy? Isaías 54. Capítulo 2, versículo 2, perdón. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dile al que está a tu lado: mi descendencia heredará naciones. ¿Sabes por qué heredarán naciones? Porque también son hijos del Rey de los cielos. No. Si tú creyeras, voy a ensancharme. Mi llamado es empresario, es tiempo de que mi negocio se ensanche. Es tiempo. Mi llamado es ser pastor, es tiempo que mi red se ensanche. Es tiempo que todo lo que yo tenga se ensanche. Iglesia, es tiempo de ensanchar nuestras cuerdas. Es tiempo de crecer a tu mano derecha y de crecer a tu mano izquierda. Ensancha todo lo que Dios te ha dado. Crece. Todo reino que no crece es quitado. Viene a ser un reino que es desaparecido. Todo reino que no conquista, que no crece, desaparece. Por eso tu atmósfera del reino de los cielos ha desaparecido, porque dejaste de crecer. ¿Quieres saber por qué se fue la atmósfera del reino de los cielos en tu vida? ¿Quieres saber por qué se fue la atmósfera del reino de los cielos de provisión en tu casa de paz? ¿Quieres saber por qué se fue la atmósfera de provisión en tu discipulado? ¿Quieres saber por qué se fue la atmósfera de milagros, de sanidades del reino de los cielos, donde hay una fuente de vida en todas las áreas? Donde estás, en tu negocio, en tu casa de paz, en tu familia, porque dejaste de crecer. Deja de crecer y aún lo poco que tienes se te va a ser quitado. Todo reino que deja de conquistar es conquistado. Todo reino que deja de conquistar desaparece. Y ahora, pastora, ¿cómo le hago para crecer? ¿Cómo le hago para ensanchar mi territorio, el reino de los cielos que Dios me dio, para poder crecer? Ven conmigo a la Biblia. Mateo 28. Con esto voy a cerrar. Yo no sé cuántos tengan hambre verdaderamente, pero si verdaderamente tomas esta palabra, va a cambiar tu vida. ¿Sabes por qué hay tanta dureza en el corazón de muchos jóvenes? Porque no están caminando en su propósito. Un joven que está caminando en su propósito tiene pasión. Un joven que está caminando en su propósito sabe de lo que le estoy hablando. Su espíritu está saltando con esta palabra. Tú sabes que tú estás en este lugar por algo más de lo que estás haciendo. Tú sabes que hay algo más que tienes que hacer. Tú sabes que por eso está la frustración en tu vida, que por eso te sientes sin sentido, que por eso te levantas todos los días sin fuerzas. Un día más de venir a la iglesia como algo normal, un viernes más, porque lo estás haciendo sin propósito. Pero cuando empiezas a caminar en el propósito de Dios y empiezas a ver cómo el reino de los cielos se empieza a ensanchar y Dios empieza a decir: te estás encargando de mi reino, entonces yo me encargo de tus añadiduras. Te estás encargando de mi reino, yo me encargo de tus añadiduras. Y empiezas a probar a Dios. Y entonces a donde vas yendo, a lo mejor ibas: no sé, Señor, yo me voy a encargar de tus añadiduras. A lo mejor no tengo dinero, pero tú me prometiste que si yo me encargo de tu reino, tú te encargas de mis añadiduras.
y algo sucede, algo sobrenatural pasa y viene la gasolina aún sobrenaturalmente, viene el dinero sobrenaturalmente y empiezas a probar que en el reino de los cielos hay provisión, que en el reino de los cielos hay abundancia, que en el reino de los cielos hay vida, que nada te puede faltar cuando estás en la atmósfera del reino. Y Dios te dice: ¿quieres saber cómo empiezas a ensanchar el reino de los cielos? Ya sabes, soy la criatura de Dios, engendrado a través de Jesús, vuelto hijo de Dios. Vengo de un reino el cual no puede quedarse estancado, porque el día que se quede estancado se pierde, sino que tengo que avanzarlo. ¿Cómo avanzo el reino de los cielos? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todo aquel que en él crea no se perderá. Iglesia, te preguntas por qué hay escasez en tu vida. Te preguntas por qué hay escasez en tus finanzas. ¿Hace cuánto tiempo que no haces ni tu casa de paz? ¿Hace cuánto tiempo que no te estás ganando ni un alma? ¿Hace cuánto tiempo que no le has predicado el evangelio a alguien? Que no le has dicho: ¿quieres que te presente a una persona que cambió mi vida? ¿Hace cuánto que no has hablado que inventas tu casa de paz? Inventas, ya ni por temor de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no has hablado el evangelio a nadie? Y te preguntas por qué hay escasez. Jesús vino a esta tierra por un propósito: las almas. Murió por un propósito: las almas. Todo en esta tierra es por propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Estás buscando como loco: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Te lo voy a decir. Tu propósito es ensanchar el reino de los cielos. Tu llamado es único. Cada uno está llamado a algo específico, con el mismo propósito: ensanchar el reino de los cielos a diferentes áreas. Hay gente que está aquí para ensanchar el reino de los cielos a la liberación. Hay gente que está aquí para ensanchar el reino de los cielos en el área financiera. Hay gente que está aquí para ensanchar el reino de los cielos en el área, en la política, tal vez para cambiar leyes y estrategias y para poder ayudar al pueblo de Dios. Hay gente que está aquí con diferentes llamados, pero todo se liga a ensanchar el reino de Dios en la tierra, a que Dios pueda decir: ellos son la embajada de mi reino en la tierra y yo puedo confiar en ellos. Yo puedo confiar en ellos, pues son mis hijos. Yo sé que me obedecen. Yo sé que ellos van a hacer lo que yo les pida que hagan. ¿Sabes cómo se empieza a avanzar en el reino de los cielos? Gana almas. Gana almas. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos. Retoma esa casa de paz, retoma ese discipulado, retoma la pasión con la que predicabas, retoma la pasión con la que hablabas el evangelio, retómalo. Este es el tiempo en el que Dios te dice: ensánchate, ensancha tu tienda, ensancha tus estacas, ensánchate a la izquierda, ensánchate a la derecha, y vas a ver cómo empieza a venir la provisión de Dios. Vas a ver cómo empieza a venir la provisión de Dios. Hay áreas en tu vida que estaban estancadas. Hay áreas, añadiduras en tu vida que habían estado detenidas. Y dice el Señor: y la razón es porque se había parado la ganancia de almas, porque habías parado de ensancharte, habías parado de crecer. Pero dice: este es el tiempo, iglesia. No. Este es el tiempo, iglesia. Y te lo digo proféticamente. Te lo digo proféticamente porque sentí que sobre mí cayó un espíritu profético. Y me dijo Dios: diles que si ellos empiezan a ensanchar mi reino, no va a haber cosa que ellos necesiten que yo no la supla. Van a empezar a ver milagros suceder en sus familias, en sus hogares, en sus finanzas. Prepárate, iglesia, porque cosas que habían estado detenidas, viene la etapa sobrenatural, viene un río de lo sobrenatural, viene un río de lo sobrenatural a tu casa. Para ganar almas necesitas lo sobrenatural, dice el Señor. Y esta noche Dios me dijo: tienes que activarlos en el poder sobrenatural. Todos van a ser activados en el evangelismo sobrenatural.
Y tú vas a decir: pastora, pero ¿cómo le puedo predicar a alguien? Háblale de lo que Jesús hizo en tu vida. Háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué Dios ha hecho? No puedes quedarte callado. Ese es el tiempo en el que tienes que empezar a hablar. Es el tiempo en el que tienes que contarles a las personas lo que Jesús hizo, lo que Jesús ha hecho en ti. Este es el tiempo, iglesia, donde Dios te va a empezar a activar a esta casa en el evangelismo sobrenatural. Yo no sé cuántos lo pueden creer, pero yo sentí que algo cayó en este lugar. Es más, veo danzas para lo sobrenatural, para el evangelismo. Veo obras de teatro para el evangelismo. Veo casas de paz que se van a empezar a llenar sobrenaturalmente. Y hasta la colonia se va a tener que cerrar. Se va a cerrar. ¡Ja! ¡Ja! Ensancha tus estacas, dice el Señor. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Yo quiero saber cuántos líderes de casa de paz hay en este lugar. Corre aquí al frente. Quiero orar por ustedes, así que déjenme pasillos. Los que eran líderes de casa de paz y dejaron de ser líderes, ya no son más líderes, pero hoy escuchaste este mensaje y quieres volver a ser un líder de casa de paz y quieres volver a decir: yo quiero ensanchar el reino de Dios. Yo sé que hay añadiduras en mi vida cual me salí a perseguir, y hoy dejo de perseguir mis añadiduras y me dedicaré al reino de Dios. Yo quiero que tú pases al frente si tú dejaste esa casa de paz y tú quieres volver. Y si tú estás en este lugar, eres nuevo tal vez y no sabes qué es una casa de paz, acércate con tu líder, acércate con la persona que te envió para que llegues a una casa de paz y comiences en el reino. No importa si te acabas de convertir hoy, tú puedes entrar en el reino de Dios. Si tú acabas de aceptar a Jesús en tu corazón, acabas de ser vuelto hijo, y ese derecho es tuyo, el derecho de entrar en el reino de los cielos por cuanto eres hijo. Ahora trabaja para los negocios de tu Padre, ayuda a ensanchar el reino de los cielos, y te aseguro que nada de lo que estás pasando, tus añadiduras, van a quedar a un lado, porque Dios se va a encargar de ellas. Jóvenes que están aquí en este lugar, ayúdenme por favor, que estoy mal de la garganta. Voltéenme a ver un minuto, escúchenme bien. Lo que ha hecho que este ministerio sea lo que es que nunca hemos parado el evangelismo. La música de JDR es una música que es usada para evangelismo en las iglesias. Hacen conciertos con nuestra música, invitan almas nuevas y ellos llegan. La razón por la cual el pastor Rodrigo y yo, a donde vamos, Dios nos ha bendecido. El ministerio que Dios nos ha entregado ha sido multiplicado. Es porque a ningún momento en nuestra vida hemos dejado de ganar almas. Todo lo que nosotros hacemos es por las almas. En el momento en el que tú dejas de ganar almas, te sales del reino de Dios. Dejas de obedecer a Dios. La única manera de ensanchar el territorio de Dios, el reino de Dios, es ganando almas. Si tú te has sentido triste, te has sentido deprimido, es porque no estás caminando en el propósito de Dios. El propósito de Dios es lo único que va a traer pasión a tu vida. Y yo estoy viendo aquí cómo el Espíritu Santo está empezando a traer pasión y arrepentimiento. Yo quiero aquí donde estás, en el altar, si tú sabes que te tienes que arrepentir porque no has ganado las almas que tienes que ganar, porque tú sabes que pudiste haberle predicado la palabra a alguien, porque te has encontrado con muchas personas a las que le has podido compartir y has decidido mejor no compartirle, porque tú sabes que te has enfocado en añadiduras y has abandonado el reino de los cielos, has dejado servir en el reino de los cielos. De verdad, jóvenes, esto es una realidad. Yo he visto a Dios darme cosas que yo no merezco. Cuando yo veo lo bueno que es Dios, me doy cuenta
que no hay mejor jefe que Él. Que Él es, además de ser mi jefe, Él es mi papá. Y nunca va a permitir que yo pase hambre, que mis hijos pasen hambre mientras yo les sirva. Escúchame bien, porque yo hice un pacto con Él de servirle todos los días de mi vida. Con lo último de mis fuerzas, con lo último de mi voz, le voy a servir. Le voy a servir a pesar de la atmósfera que haya. Le voy a servir con todo lo que soy. Le voy a servir a pesar de que mis hijos o mis padres, así lo hice y se lo prometí a Dios. A pesar de mis padres, no tenía carro para ir a servir, no tenía trabajo. Yo vi cómo vendía cosas y fui a servirle a Dios. Nunca dejé de ir a servir. Nunca, desde que me convertí, le he dejado de servir a Dios. Nunca. He tenido muchas excusas. Mis padres no me dejaban venir a la iglesia. En mi casa nadie era creyente. Por convertirme, por venir a la iglesia, era la oveja negra de la familia. Pero nunca dejé de servirle a Dios. Y Dios nunca me ha dejado desamparada. Y yo he visto el reino de los cielos crecer. Y así como yo me he encargado en el reino de los cielos, Él se ha encargado de mis añadiduras. Ni siquiera me di cuenta que yo era estéril. Cuando yo fui al doctor, tenía quistes en los ovarios, endometriósicos de 7 y de 9 centímetros. Todos los doctores se asustaron en ambos ovarios, porque yo debería de ser estéril. Pero yo nunca me di cuenta que era estéril, porque yo estaba encargada en el reino de los cielos y Él se encargó de mis añadiduras. Y una añadidura era mi esterilidad. Yo ni siquiera tuve que pelear por mi esterilidad. ¿Sabes por qué? Porque yo peleé por el reino de Dios y Él peleó por mí. Cuando yo fui al doctor y me dijo: tú eres estéril, pero en tu caso no sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Yo le sirvo a un Dios poderoso. Y cuando yo tuve la hernia en mi espalda, le dije: Señor, te recuerdo que yo te sirvo. Y una pastora de jóvenes no puede estar en una silla de ruedas. Te recuerdo que yo te sirvo. Y no te voy a servir en una silla de ruedas, te voy a servir con mis 2 piernas, porque le sirvo a un Dios sobrenatural. Jóvenes, tú le sirves a un Dios sobrenatural. Y si tú le sirves a Él, espera recompensa. Espera tu herencia. Tu herencia es el reino de los cielos. Tu herencia es el reino de los cielos. No hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Atrévete a servirle con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Atrévete a ser constante. Atrévete. Y vas a ver cómo Dios nunca te va a desamparar, porque yo lo he visto en mi vida. Nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Y yo nunca lo voy a abandonar. Ha habido momentos difíciles, claro. Ha habido momentos en los que a la gente la amas, oras por ellos y lo único que recibes de ellos son calumnias. Gente que te odia. En nuestra misma colonia nos acabamos de cambiar de casa y lo primero que inventaron: traen gente con armas en la colonia. Nada más hablan porque tienen boca. Tú no sabes cuánta gente ha levantado su mano para señalarnos porque les decidí servirle a Dios. ¿Sabes cuánto me importa que hablen de mí? Porque yo no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. Y le voy a servir a pesar de. Algunos me van a odiar por servirle. Jesús lo dijo. ¿Sabes cuánto me van a odiar a mí? Si a mí me odiaron, ¿cómo no te van a odiar a ti? Jesús dijo: ve a las casas a donde te reciban, quédate ahí y declara la paz en ese hogar. Y a donde no, sacúdete el polvo de tus pies y vete. Van a haber gentes que nos van a recibir y van a haber gente que nos van a odiar. Pero no por los que nos odien nos vamos a detener. No por los que hablen mal de esta casa nos vamos a detener. No por los que hablen mal de Dios nos vamos a detener.
Atrévete a servirle a Dios. Atrévete a permanecer. Atrévete a entrar al reino de los cielos y vas a empezar a caminar en tu propósito. Andas por ahí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sabes cuál es el inicio de tu propósito? Gana almas. Tu casa de paz es el inicio de tu propósito. Te detuviste en la ganancia de almas, te detuviste en tu propósito. Es tiempo, iglesia, de que comiences a caminar a pasos agigantados. Y escúchame bien, porque si tú hoy haces un pacto con Dios y en tu corazón es genuino y es verdadero, Dios va a derramar el evangelismo sobrenatural. ¿Y cuál es el evangelismo sobrenatural? Lo que no habías ganado en 10 años, lo vas a ganar las próximas semanas. Lo vas a ganar los próximos meses. Lo vas a ganar en los próximos días. Escúchame bien, porque hoy lo profetizo. Hay un espíritu de profecía que entró de parte de Dios. Y Dios dice: profetizo sobre esta casa que si verdaderamente hay un arrepentimiento y un dolor genuino, dice el Señor, por mis almas, por mis hijos, por cuanto yo envié a mi Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dice el Señor: si tú te encargas de mi reino, escúchame bien, voy a traer una ganancia sobrenatural. Las casas de paz van a empezar a invadirse. Y vi como una ola gigante. Vi una ola, y en esa ola venían miles y millones de almas. Y dice el Señor: escúchame bien, porque hoy las redes no se van a reventar. No se van a reventar las redes, dice Jesús. Así como le dijo a los apóstoles: vuelvan a tirar las redes. Y los apóstoles dijeron: pero Jesús, hemos estado tirando las redes toda la noche y nosotros somos pescadores, sabemos cómo está la cosa en el mar. Así te dice Jesús: vuelve a tirar la red. Vuelve a tirar la red. Vuelve a tirar la red. Yo sé que tal vez has tirado la red en tu casa de paz. Yo sé que tal vez has tratado de predicarle a personas y no se ha podido. Pero dice el Señor: vuelve a hablar de mí. Vuelve a predicar el evangelio. Vuelve a tirar la red. Y yo te aseguro, así como los apóstoles sacaron la red y esa red estaba cargada de peces y la red no se rompió, dice el Señor: así será la pesca en esta casa. Será milagrosa, será sobrenatural y no se romperán tus redes. Escúchame bien, no se romperán tus redes. No se romperán. Pruébame, dice el Señor, pruébame, que si tú te encargas de mi reino, no me voy a olvidar de tus necesidades. No me voy a olvidar de tus añadiduras. Porque si no me olvido de los peces, no me olvido de las flores y no me olvido de los pájaros, ¿cómo me habré de olvidar de ti? ¿Cómo me habré de olvidar de ti, que eres mi hijo? Y yo quiero que ahí donde estás hagas un pacto con Dios, creyéndolo con toda fe. Padre celestial, vengo delante de tu presencia para arrepentirme por la falta de propósito en mi vida. Hoy hago un pacto de ensanchar tu reino. Hoy empiezo a caminar en mi propósito y nada me va a detener. Ayúdame. Dame tu gracia sobrenatural en mi vida para poder crecer a mi derecha, a mi izquierda, y para que mis estacas se ensanchen en el nombre de Jesús. Ahora mismo empieza a profetizar sobre tu casa de paz. Empieza a profetizar. Empieza a ver esos sillones repletos. Empieza a ver esas salas donde ya no entran las almas. Empieza a ver esa calle que se cierra. Empieza a ver esa calle cerrada. Empieza. Es el tiempo para expandirme. Este es el día. Yo lo haré. Es el tiempo para ensancharme. Es el tiempo para expandirme. Es mi tiempo. Yo lo haré. Es el tiempo para ensancharme. Es el tiempo para expandirme. Es el tiempo. Yo lo haré.
Ensánchate, dice el Señor. Ensánchate. Ensánchate a tu derecha, ensánchate a tu izquierda. Ensánchate. Ensánchate. Expándete. Ensánchate. Ensánchate, dice el Señor. Ensánchate. Ensánchate, dice el Señor. Ensánchate. Ensánchate. Ensánchate, dice el Señor. Ensánchate. Ensánchate. Ensánchate, dice el Señor. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Algo cayó. Algo cayó. Algo cayó. Y dice el Señor, mi espíritu sobrenatural. Ahí donde estás, empieza a orar en otras lenguas. Algo de tu interior, dice la Biblia, de tu interior fluirían ríos de agua viva. De tu interior fluirían ríos de agua viva. De tu interior va a empezar a salir un borbotón, un río, un borbotón del Espíritu Santo. Se está desatando. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Empieza a dar a luz esa sal. Más fuerte. Que fluya, fluya los ríos. Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí. Yo siento lo sobrenatural cayendo sobre mí, cayendo sobre mí. Pude ver milagros en tus casas de paz. Pude ver milagros sobrenaturales. Es más, gente aquí va a orar por muertos y Dios los va a levantar. Veo gente aquí que va a orar por enfermos y Dios los va a sanar. Por gente que va a estar en depresión, Dios te envía, ve y lleva las buenas nuevas. Y cada vez que tú llegas a una casa donde el reino de las tinieblas la tiene tomada y tú declaras las buenas nuevas del reino, mi reino se ensancha y tu propósito se cumple cada vez más. Dice el Señor, sé un ciudadano del reino. Sé mi hijo, trabaja para mí en mi reino. Ensancha mi reino con todas tus fuerzas. Dice el Señor. Y no importa cuál sea tu necesidad, tú vas a ser mi heredero. Tú vas a ser mi heredero. Hay gente aquí, y Dios me dijo, hay gente aquí con mucha necesidad. Y Dios me dijo, diles que yo he visto su necesidad, pero yo no suplo por necesidad. Si yo supliera por necesidad, no habría niños de la calle. Yo suplo por propósito. Iglesia, es el tiempo de caminar en propósito. Es el tiempo de caminar, de agarrarte y de aferrarte con uñas y con dientes al propósito de Dios. Y yo veo aquí gente que está llamada a ser empresarios. Dios va a empezar a traer ideas creativas para poder ensanchar tu negocio. Pero escúchame bien, no es para tu egoísmo simplemente. Es para que no te haga falta, sí. Es para que tú vivas en prosperidad, sí. Pero es para que tú pienses, tengas una mentalidad de reino. Tu prosperidad va a venir cuando tu mentalidad cambie, cuando tú tengas una mentalidad de hijo y de decir, yo voy a pelear por los negocios de mi padre. Y cuando tú vienes a ver, tu negocio va a crecer sobrenaturalmente cuando tú cambias tu mentalidad. Hay gente aquí que está llamada a esos negocios. Ahí donde estás, levanta tus manos. Dios me dijo, diles que vienen ideas creativas sobrenaturales. Diles que a medida que ellos se encarguen de que mi reino se ensanche, yo ensancharé sus empresas.
y se volverán empresarios jóvenes. Y hoy profetizo sobre Tabasco, profetizo sobre Villahermosa, tal vez conocida por el desempleo, por el suicidio, por la falta de propósito. Hoy yo profetizo que viene el propósito de Dios a esta ciudad y que los empresarios serán empresarios jóvenes con el propósito de Dios para ensanchar el reino de Dios. Yo declaro que este es un territorio de Dios. Yo declaro que este es un territorio del reino de los cielos. Y yo declaro que en el territorio del reino de los cielos no hay escasez, y no hay pobreza, y no hay crisis. Y yo declaro que ese es un tiempo nuevo para ti, para tu casa. Declaro que ese es un tiempo nuevo para este ministerio, y que saldrán millonarios de este lugar. Millonarios en medio de la crisis, millonarios en medio de las situaciones de la pobreza. Dice el Señor, millonarios, por cuanto su mentalidad es una mentalidad de reino. En el nombre de Jesús.